Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Voy a pedir que abran su Biblia en la carta de Juan, la tercera carta de Juan, en el capítulo 1. Bueno, es un capítulo, en el verso 2. Y vamos a dar lectura del versículo 2, 3 y 4 en adelante. En tercera carta de Juan, versículo 2, dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado entre la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos, como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para cooperemos con la verdad. Esta es una de las cartas del apóstol Juan, y en el versículo 2 al versículo 8 habla acerca del gozo que tiene el apóstol de saber y escuchar que sus hijos andan en verdad, sus hijos espirituales, aquellos a los cuales Él les ha compartido. Y en el versículo 2 Él describe: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como en la salud también prospere tu alma. Y cuando el apóstol describe que son todas las cosas, Dios desea que nosotros seamos bendecidos en todo. Verso 3, yo mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír entonces que mis hijos andan en la verdad. Versículo 8, nosotros debemos acoger a todas las personas, ¿verdad? A tales personas para que cooperemos con esa verdad. Hay una frase de un hombre llamado Charles Spurgeon, el cual dice: el mundo no lee la Biblia, pero el mundo te ve a ti. Y vive de tal manera que el mundo pueda leer la Biblia en ti. Entonces es una frase que Juan describe en el verso 8. Debemos de acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Prestar el servicio, aún dice el versículo 6, servicio a los desconocidos. Verso 4, 5 y 6 dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han andado entre la iglesia, dice, ellos han dado testimonio de tu amor. Entonces, como les decía, este hombre llamado Spurgeon decía: el mundo no lee la Biblia, pero el mundo te lee a ti, te va a ver a ti. Y Dios describe en su palabra a lo largo de varios escritos que nosotros debemos dar testimonio de nosotros. De nosotros debemos dar testimonio de lo que es Jesucristo, que nosotros podamos vivir conforme a su imagen. Y en esta mañana, hermanos, vamos a orar. Cierra ahí en tu casa tus ojos, toma de la mano a tu familia y oremos a Dios y le pidamos que Él pueda formar en nosotros ese carácter, que Él pueda formar en nosotros esa manera, y que el mundo pueda ver reflejado en nuestra vida su amor. Oramos, Dios, para que tú obres dentro de nuestros corazones, en nuestra imperfección, Señor, en nuestra debilidad. Te pedimos ser fortalecidos. Te pedimos ser llenos, Señor, de tu Espíritu Santo y ser un reflejo de tu amor. Que la justicia, Dios, pueda ser la que gobierne nuestra vida. Que la misericordia, que el perdón, y que aún también nosotros demos por gracia lo que hemos recibido por gracia, como describe tu palabra. Que nosotros también acojamos a tales personas para que cooperemos con la verdad. Tu deseo es que nosotros seamos prosperados en todas las cosas.
que tengamos salud, así como también nuestra alma pueda prosperar. Oramos, Dios, para que nuestras debilidades Tú puedas, Señor, fortalecernos y que Tu Espíritu Santo forme en nosotros el carácter de tal manera que ya no vivamos nosotros, sino que Tú vivas en nosotros. Te pedimos perdón, Dios, por nuestros pecados. Hoy en esta mañana nos humillamos delante de Tu trono y reconocemos nuestras faltas, nuestros errores. Reconocemos, Señor, que hemos sido humanos, carnales, y que no hemos buscado la espiritualidad muchas veces en nuestra vida. Que hemos sido arrastrados en nuestros propios deseos, en nuestras propias victorias, y que nuestros propios triunfos, Señor, han destellado más en nuestra ambición que la fidelidad que deberíamos mostrarte a Ti. A Ti, que eres bueno, que eres grande, misericordioso, perdonador para con todos los que Te invocan. Señor, en estos tiempos donde has pasado en muchas ocasiones dentro de mi mente a ser no la prioridad, danos la humildad para reconocer nuestra falta de entrega, nuestra falta de compromiso, nuestra falta de espiritualidad, Dios. Necesitados de Ti, Dios, venimos delante de Ti esta mañana, reconociendo, Señor, que Te necesitamos en nuestra vida, que Tu carácter necesita ser formado en nosotros, que Tu carácter necesita ser formado en nuestra vida, Dios. Te lo pedimos. Que habites en nuestro hogar, que tomes el control, que seas lo primero por las mañanas y lo último al anochecer. Que nuestra boca no cese de pronunciar alabanzas a Ti. Que nuestro canto no se apague, Dios, a pesar de los afanes y a pesar de la ansiedad en este mundo vivimos. Que Tu presencia, Dios, sea lo más importante para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Entra en mi casa el arca de Tu presencia. Entra en mi casa el arca de Tu presencia. Así como obedero, llevaré Tu presencia a mi habitación. Así como obedero, llevaré Tu presencia
Llevaré tu presencia a mi habitación, así como Obed-Edom. Llevaré tu presencia a mi habitación y no me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré y no me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Tu presencia, oh Rey, anhelamos tu presencia, oh Señor. En mi casa habita el arca de tu presencia, tu presencia. Tú has puesto en mis manos el peso de tu gloria, tu gloria. En mi casa habita el arca de tu presencia, tu presencia. Tú has puesto en mis manos el peso de tu gloria, y no me, aquí me, tu presencia guardaré, no me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Y aunque, Señor, venga la aflicción, en medio del sufrimiento, Dios, y en medio del padecimiento, seguiremos confiando, Dios, en tu fidelidad. En mi casa habita el arca, tu presencia, tu presencia. Siente esto, hermano. Tú has puesto en mis manos el peso de tu gloria, tu gloria. Tu presencia, Dios, que todo lo llena. Tu presencia, papá. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor.
Es tu amor que nos llena y nos quita, Señor, todo temor. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. Espíritu Santo, ven. Toma para poder glorificarte, oh Rey, de ti mismo. Oh, Señor, dile al Rey que tu poder descienda hoy. Venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder descienda hoy. Venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu voluntad, oh Rey, se haga aquí. Porque tu voluntad, oh Papá, es buena, es agradable, oh Rey, y es perfecta. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Tu espíritu está aquí, Señor. No tengo nada que te pueda ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me haga
Rey que perdona multitud de errores, me inclino ante ti. Dios que perdonas multitud de errores, me inclino ante ti. Tú eres eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno eternamente, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada que te pueda ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores, me inclino ante ti. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Solo ante ti, Señor. Te damos toda gloria a Dios. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenos días tengan todos. Voy a pedirles que el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema y para ello quisiera que abrieran su Biblia en Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo número 1. Vamos a dar lectura al versículo 4, verso 1, donde dice: buenos administradores de la gracia de Dios, dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Puesto que Cristo ha padecido
por nosotros en la carne, vosotros también armarnos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Vamos a leer el versículo 5 todos otra vez. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, en el versículo 1 describe: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, también vosotros armaos del mismo pensamiento. ¿Cuál entonces debe ser nuestro pensamiento? El mismo que hubo nuestro Señor Jesucristo, padecer en la carne. Y esto es algo que nosotros debemos de ir pensando en esta mañana, porque el tema se llama la libertad del pecado. Dice ahí: Él padeció en su carne, ese mismo debe ser nuestro pensamiento, debemos de armarnos de ese mismo pensamiento de que un día vamos a padecer en la carne. Y luego describe el verso 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y después en el versículo 3 nos dice: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. Verso número 5. Para ellos, porque ellos darán cuenta, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Esto es nuestro Señor. Entonces, vamos a empezar, hermanos, con este tema. Voy a tocar algunos puntos, pero vamos a la introducción. No hay nada más malo, hermanos, ni más mortal en esta vida que el pecado. Aunque por el contrario, ¿verdad?, muchos cristianos piensan que es Satanás el que es nuestro adversario, porque la Biblia dice que es nuestro adversario, ¿verdad? Pero muchos le dan un hincapié muy importante a Satanás y a sus demonios, olvidando el pecado como el enemigo o el arma mayor, más principal que Satanás tiene para poder hacernos daño. Entonces, no hay nada más malo que el pecado y no hay nada más mortal en esta vida para nuestra vida espiritual que el pecado, hermanos. Es acerca entonces del pecado, ¿verdad?, por el cual el hombre debería orar para poder ser librado de él. Por el contrario, en las iglesias se promueve orar y reprender. Muchas veces se promueve interceder, ¿verdad?, o echar fuera demonios, echar fuera potestades, principados. Pero jamás se ora por el pecado, jamás se toma en serio vamos a orar, hermanos, por el pecado. Vamos a orar por el pecado primeramente en nuestras vidas, como el Señor Jesucristo, ¿verdad?, en algún momento les dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Recordemos el Padre Nuestro también en Mateo capítulo 6, el Señor describe y dice: vosotros cuando oréis, oraréis así, ¿verdad? Y dice: Padre, no nos metas en tentación. Y después, ¿verdad?, escuchábamos hace unas semanas que de dónde proviene la tentación. Sabíamos que Dios no tienta a nadie, decía este hombre, pero es Dios verdaderamente quien permite, ¿verdad?, que la prueba venga, y lo veíamos reflejado en la vida de un hombre llamado Job, el cual Dios dio permiso a Satanás para poder ir y tocar su vida. Entonces, el pecado, ¿verdad?, primeramente es una prueba, y después que la prueba no es vencida se convierte en una tentación, y después que esa tentación no es vencida pues se convierte en un pecado, como la Biblia describe. ¿Qué da a luz el pecado? Muerte. Según la Escritura describe, la luz da el pecado, muerte. Y lo habla así como si fuese un bebé, se gestiona. Se gesta el pecado y da a luz la muerte. Es como otro pensamiento que muchas veces tenemos en las iglesias: el hermano cayó en pecado. No es que la persona va caminando y de repente cayó en pecado.
entra en un círculo de pecado, entra en una dejadez en su vida espiritual, deja de orar, deja de leer, deja de congregarse, deja de alimentar su vida espiritual y entonces poco a poco su vida es más carnal que espiritual. Cuando la gente no ora, entonces su comportamiento es carnal. Cuando la gente no lee, su comportamiento es carnal. Es más, refleja la carnalidad plena en su vida, como hablábamos al principio en la oración de este hombre llamado Spurgeon. Él decía, el mundo no puede leer la Biblia, no la lee, porque aquí algo muy interesante es que ni siquiera los cristianos leen en muchas ocasiones la Biblia. Imagínate el mundo. Si tú que dices ser cristiano y no la abres, imagínate una persona que no es cristiana, jamás abre la Biblia. Entonces dice, el mundo no lee la Biblia, pero el mundo te ve a ti que eres cristiano, y en ti debería de leer la Biblia. En ti debería de haber gracia, misericordia, piedad. En ti no debería de haber envidia, celo, contienda. En ti no debería de haber eso. Pero si el cristiano se aleja de su realidad espiritual y entonces deja de orar, deja de leer, deja de interceder, ¿verdad?, ante Dios, pidiéndole ser librado de la tentación, como describe nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, velad y orad para no entrar en tentación. Esa persona ya no vela, ya no ora. Dice la Escritura, la carne es débil. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y en qué nos convertiríamos? En unas presas fáciles. Por eso el versículo que acabamos de leer en Pedro dice, seamos buenos administradores de la gracia. Pablo dice, ¿y qué haremos? ¿Persistiremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Entonces el tema, recuérdenlo, se llama ¿cómo poder obtener la libertad del pecado? Y después de que hemos visto entonces que no hay nada más malo y más mortal que el pecado en nuestra vida, después de que hemos escuchado el consejo de nuestro Señor Jesucristo diciéndole a sus discípulos, velad y orad para no entrar en tentación, yo creo que ya puedes ir teniendo claro cuál es lo que debes de hacer para no pecar, para no claudicar. Y aquí voy a unos puntos que quiero tocar antes. Primer punto, todo hombre piensa no ser tan malo como en realidad lo es. Y esto es algo muy importante, hermanos. Miren, las personas que más se quejan de que alguien sea malo es porque son los más malos. Cuando la Biblia dice que no juzguéis para que no seáis juzgados, no se refiere a que ustedes y yo no podamos juzgar. La Biblia dice, vosotros juzgáis, pero juzgáis mal porque ustedes juzgan según apariencias. Y muchos de nosotros, hermanos, solemos ser personas que juzgamos según las apariencias. Entonces, el primer punto es, antes de mirar el pecado de tu hermano, primero tienes que ver tu pecado. Es muy importante. Una vez que ya miraste tu pecado y estás trabajando con tu pecado y estás echándole ganas a tu pecado, entonces ahora sí puedes ir y ayudar a tu hermano, ayudarlo a poder sacar la paja de su ojo. Entonces, el primer punto es que todo hombre piensa no ser tan malo como en realidad lo es. Y de repente ponemos nuestros estándares en hombres pecadores también. Así como, yo soy malo, pero el hermano fulano y la hermana sutana o el vecino sutano y el vecino mengano son más malos que yo. Entonces, te mides con gente que es mala y pecadora como tú. ¿Por qué no medirnos a la estatura y a la plenitud del varón perfecto que es Cristo? ¿Por qué te comparas siempre con gente que es también ser humano y pecador como tú? Mídete a la estatura del varón. Entonces es muy importante. El primer punto, meditarlo en nuestras vidas. Todo hombre pensamos en nuestros corazones no ser tan malos como en realidad lo somos. Yo no sé tú, pero ya lo hemos tocado en muchas ocasiones, como el apóstol Pablo describe, ¿verdad?, en la Escritura, y él dice, examinémonos si verdaderamente o no estamos en la fe. Y yo me he examinado, hermanos, y en muchas ocasiones no es el resultado que yo quisiera obtener cuando me examino, porque puedo ver que sigo siendo tan carnal como el primer día que llegué a la iglesia. Entonces es muy importante que tú puedas entender esto. No creer que no eres tan malo, sino estar consciente de la maldad que habita en ti. Todo hombre se cree justo en su proceder. Hay gente que critica, no, fulano es envidioso, sutano es envidioso, pero yo no soy así. Pero aquí por eso les pongo el punto número 2, todo hombre se cree justo en su propio proceder. La Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen justos en su propia opinión, pero su fin es un camino de muerte. Cada camino es limpio al hombre, pero al final dice Dios es el que pesa los espíritus. Y al final de cuentas, hermanos, Dios pesará las intenciones de los corazones.
siempre es muy importante tener en cuenta. Recordemos lo que decía primera de Pedro, capítulo 4, versículo número 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Es solamente Dios el que tiene el poder de juzgar entre alguien que es imperfecto o perfecto, entre alguien que sea salvo y que sea condenado. Solamente Dios tiene el poder para juzgar a los vivos y no solamente a los muertos. ¿Y por qué dice a los vivos y a los muertos? Entonces dice, ¿cómo es que juzgará a los vivos y también habla de los muertos? Porque el versículo 6 dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Versículo número 6 de primera de Pedro 4. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, que vivieran en espíritu según Dios. Después que Jesucristo resucita, la Biblia describe que Él baja aún al mismo infierno y le predica a todos aquellos que habían muerto. Cada uno de ellos tiene que tomar la decisión. Ahora ya no se puede, porque Jesucristo vino después de que muchas generaciones habían vivido. Él baja y predica, y ahora de ahí en adelante todos los que estamos en vida debemos de obrar en bien para que nuestra vida sea juzgada, como dice el versículo 5, aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Otra de las cosas que dice el hombre es entonces que se cree justo en su proceder, pero hay una realidad, hermanos, que no podemos ocultar, y esto lo dice en Romanos capítulo 3, versículo 9, no hay justo, todos lo hemos leído, dice la Escritura, ¿qué pues diremos? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Por qué Pablo escribe esto? Porque de repente, ¿verdad?, los mismos cristianos, ¿verdad?, en aquella época, los cristianos primitivos se empezaron a sentir muy espirituales, a tal punto como, no ha cambiado mucho, hoy muchos cristianos se sienten más espirituales que los propios judíos. Y entonces en aquel momento los cristianos se sentían más espirituales, y entonces el apóstol Pablo, ¿verdad?, tiene que escribir la carta de Romanos, y él les tiene que decir, para empezar, la promesa viene de ellos, procede de ellos, de ahí viene nuestro Salvador. Y no es que Dios haya olvidado ese pueblo, sino que Dios también ha venido a morir por ese pueblo. Y en Romanos capítulo 3, versículo 9 le dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y ese es el gran punto en nuestra vida espiritual. Y yo estoy seguro que te puedes sentir identificado, porque yo me siento identificado en muchas ocasiones también con esto. A veces nos sentimos mejores que otras personas en el ámbito espiritual, pero seguimos siendo igual que todos. Tenemos las mismas debilidades, sufrimos los mismos padecimientos, tenemos los mismos dolores, oramos por las mismas inquietudes. Ambos vivimos en este mundo, y como todos vivimos en este mundo, todos tenemos la aflicción de este mundo, como decía nuestro Señor Jesucristo, en este mundo tendréis aflicción, pero debemos de confiar en Él, porque dice, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué pues diremos? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y Él dice, en ninguna manera somos mejores que ellos, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, tanto judíos, tanto gentiles, todos están bajo el pecado. Todos están bajo el pecado. Ahora, ¿por qué quiero tocar este tema del pecado? Porque el tema es cómo ser libres del pecado. Amén. Y ahorita lo vamos a ir concluyendo, pero antes de eso quiero que tú sepas que todos nosotros pecamos. Entonces dice ahí, todos están bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo, no hay ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Para empezar, hemos hablado acerca de la salvación en muchas ocasiones, que la salvación ni siquiera la hemos adquirido por un mérito propio. Jamás tú decidiste ser salvo, dice la Escritura, porque el que el Padre me ha dado, yo no lo perderé, no perderé nada de lo que el Padre me ha dado, porque nadie puede venir a mí si no le ha sido dado por el Padre. Entonces, no es que vosotros me améis a mí, dice la Escritura, es que yo os amé a vosotros primero. Entonces nosotros tenemos la gracia y su misericordia y su amor, porque a Él le ha placido dárnoslos, porque no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por gracia. Y como habíamos hablado hace unos días, ¿verdad?, acerca de la salvación y la predestinación, el punto aquí no es por qué Dios condena a alguien. La verdad es que todos tendríamos que estar condenados, porque no hay un justo ni aun uno, porque no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No somos mejores, como les dice Pablo a los romanos, nosotros que ellos. Entonces el punto no es por qué Dios salva a algunos y a algunos otros, no, el punto aquí es gracias a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que ha decidido salvar a algunos, porque todos necesitaríamos estar condenados, todos merecemos nuestro castigo, todos merecemos el infierno, todos nosotros,
pero en su amor y en su misericordia el Señor ha decidido salvar a algunos. Nadie lo merece, nadie merece esa salvación, pero en su gracia y en su infinito amor, dice, Él ha decidido salvar a algunos. Fíjese, cuando usted ve desde este punto de vista la salvación, usted logra entender lo que es su amor. Todos se desviaron, dice el versículo 12. Cuando Él dice todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto también lo va a encontrar en Salmos. Por el contrario también, ¿verdad? En Romanos capítulo 6, 23, uno de los versículos más conocidos, dice, porque la paga del pecado es muerte. Y si la paga del pecado entonces es muerte, y todos vamos a morir, eso significa que todos somos pecadores. Piénselo. La paga del pecado es muerte, y si la paga del pecado es la muerte, y todos vamos a morir, eso significa que todos somos pecadores. Porque no hay ninguno de nosotros sobre esta tierra, generaciones han venido, generaciones se han ido completas. El mundo ha sido habitado por generaciones que ahora ya no hay ni uno solo de esas generaciones, y todos han muerto, y sabemos que algo seguro tenemos en esta vida, y es morir. Es ahí donde entra el mensaje de salvación. La gente puede dudar o no dudar de que Dios es real o de que Dios no existe, pero hay otra frase que me encanta y dice, Dios no puede ser producto de mi imaginación, porque el Dios que yo me imagino no se asemeja al Dios que está en la Biblia. Yo por eso estoy consciente que Dios es real, y que tú debes de estar consciente que nuestro Dios es real. Y a través del padecimiento, como describe 1 de Pedro capítulo 4, verso 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. ¿En dónde padeció nuestro Señor? En la carne. Dice, quiero que en ustedes también exista el mismo pensamiento y se armen del mismo pensamiento de que también ustedes y yo vamos a padecer en la carne, y no nos debemos de exaltar o preocupar por ello. Porque aún perdiendo se ha ganado, hermano. Entonces el pecado, dice el versículo 4, este es quien ha padecido en la carne, o sea, Cristo, quien terminó con el pecado. Siempre lo he dicho, hermanos, los peores momentos de nuestra vida son los que nos hacen entender cuán pecadores somos. Si todo va excelente en nuestra vida, si todo camina excelentemente en nuestra vida, nada va a sacar afuera tu carácter. Si tú tienes envidia, por ejemplo, eres una persona con mucho celo y con mucha envidia, y tú ves, y tus vecinos, tus amigos, los más cercanos a ti, no les va bien, tú no vas a poder experimentar que verdaderamente tienes celo o envidia. Hasta que a ellos les empiece a ir bien, entonces en ti aflorará el pecado. Si tú eres violento, tú no vas a darte cuenta que eres violento hasta que esa prueba, hasta que ese padecimiento en tu carne te haga producir tu violencia. Tú puedes pensar, yo no soy lujurioso, yo jamás adulteraría, jamás pecaría, yo jamás fornicaría. Bueno, porque tal vez no ha llegado esa prueba, y que esa prueba se convierte en una tentación, y después que se hace una tentación alumbra el pecado, que dijimos que es lo más peligroso en esta vida, el pecado que decía la Escritura acerca del adulterio, lo que leíamos hace unas semanas, es el adulterio, el que lo comete es falto de entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos hace padecer en nuestra carne? Vencer el pecado. Tú no puedes saber qué es lo que hay dentro de tu corazón oculto, como dijimos hace un momento. Todo depende de las intenciones de nuestro corazón. Todo depende de las intenciones de nuestro corazón. Si tú tienes un pensamiento en tu corazón malo, tú hablarás maldad desde tu corazón. Pero no todo lo que tú hables puede ser malo, porque la intención cuenta mucho, como decía nuestro presidente, ¿verdad? Lo bueno no cuenta, pero cuenta mucho. Pero si Dios es aquel que conoce las intenciones de tu corazón, es el que conoce las intenciones de mi corazón, Él sabe si lo que hiciste lo hiciste por bien, por obrar bien o por obrar mal. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer notar en nuestra vida si estamos en pecado o si estamos teniendo pecado o albergando pecado dentro de nuestro corazón? El padecimiento. El padecimiento.
Había un hombre, ¿verdad?, que decía: Dios mío, no me des pobreza, no sea que cuando llegue la pobreza yo blasfeme contra de ti. Y decía: y no me des riqueza, porque tal vez si llega la riqueza yo me olvide de ti. El problema no es la pobreza ni la riqueza, el problema es el corazón de Agur, perdón. Ur. Si te llega pobreza, entonces ¿qué? ¿Te enojarás con Dios? Es padecimiento, y a través del padecimiento que aflora el vencer el pecado. Tú vas a darte cuenta, como dice el versículo 4, capítulo 4, versículo número 5, quien padeciendo en la carne terminó con el pecado. Quien padeciendo en la carne terminó con el pecado. ¿Cuáles fueron sus palabras de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní? Si es posible que esta copa pase de mí, que pase. ¿Y qué respondió el Señor? El Padre dijo: vas a beber la copa y vas a padecer en carne. Y dice la Escritura: que haya en vosotros este mismo sentir que hubo nuestro Señor Jesucristo, quien cuando le injuriaban no levantó un juicio de maldición, sino que encomendó la causa a aquel que juzga justamente. Cuando lo abofeteaban, cuando lo escupían, cuando lo golpeaban, jamás levantó un juicio de maldición. Haya en vosotros este mismo sentir. Pero si en ti, en tu vida, en tu carne, en tu padecimiento carnal, tú sufres una de estas cosas, ¿cuál sería tu reacción? ¿Cuál sería tu comportamiento? ¿Cómo reaccionarías? Necesitas entender que es necesario padecer en la carne. Yo, hermanos, cuando he padecido en la carne es cuando puedo ver mi debilidad. Cuando padezco en la carne es cuando puedo ver mi debilidad más de cerca, la puedo contemplar, la puedo palpar, casi tocar, y puedo saber en qué sigo siendo débil, muy débil. Entonces es muy importante que tú entiendas esto, hermano. ¿Cómo vas a vencer el pecado? Primeramente tienes que entender que en medio de la debilidad y en medio del padecimiento de tu carne podrás darte cuenta cuál es el pecado. Después tienes que aceptar cuál es ese pecado que tienes, y después debes de pedir a Dios que te ayude a vencer ese pecado. Velad y orad para no entrar en tentación. Por el contrario, entonces está claro, si la paga del pecado es muerte y todos vamos a morir, esto significa entonces que todos somos pecadores. Por el contrario, después dice: más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es la dádiva? Un regalo de gracia. Esta es la dádiva. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos han pecado, todos son destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios. Hace un momento estábamos escuchando la alabanza. Entra en mi casa el arca de tu presencia. En mis manos, dice la alabanza, ha puesto su gloria. Hemos estudiado, y hay un estudio por ahí que di hace mucho tiempo, que tiene que ver con la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? En Romanos 3:23 dice: todos han pecado, todos están destituidos de su gloria. De su gloria, esa luz refulgente. Ahora vamos a tocar estos puntos que son muy importantes. 1. Tenemos que ver al pecado entonces como nuestro enemigo para que la vida... Tenemos que ver al pecado como nuestro enemigo para obtener la vida eterna. Y no es porque tú con tus fuerzas vayas a vencer el pecado, sino que debes de saber que el pecado te puede apartar de una vida eterna. Te puede apartar de esa vida eterna, y que tienes que reconocer. Realmente no es difícil de explicar, pero voy a tratar. Realmente no es que a través de que tú venzas ese pecado vas a ser salvo, pero sí entendemos que si tú reconoces ese pecado en tu vida vas a ser salvo. Escucha la diferencia, por eso le digo que es difícil de explicar, porque aquí la gente luego se suele confundir y dice: a ver, entonces la salvación viene por gracia o por obras. Porque Dios dice que si Él me da la salvación, entonces ¿cómo la pierdo? Y si yo peco, entonces no, es que aquí viene lo interesante. Tú recibes la salvación, y una vez que tú recibes la salvación en tu corazón, para que tú te des cuenta que has recibido la salvación, es primeramente que tú aceptas quién tú eres. ¿Me está escuchando? ¿A quién vino Dios según la Escritura? ¿A salvar a los justos? ¿A los sanos? ¿A quién vino Dios? A los enfermos, a los necesitados, a los quebrantados de corazón. ¿A quién vino Dios? A lo vil, a lo menospreciado de este mundo. Entonces tú, si sabes que tienes la salvación, tu primer pensamiento es este: soy lo vil, soy lo menospreciado.
Ese es mi pensamiento, no sé cuál sea el tuyo. Yo cuando me veo a sí mismo digo, soy lo vil. ¿Qué decía aquel hombre llamado Pablo? Soy el último. Soy lo vil, soy un miserable. ¿Quién podrá librarme? Y entonces empiezas a ver el pecado como eso, como tu enemigo. 2, debemos de pensar en el pecado en nuestro pasado. Para poder vencer el pecado en nuestra vida es necesario recordar tu pecado que has cometido en el pasado. Hay muchas canciones seculares, ¿verdad?, que hablan acerca de tropezar con la misma piedra. Eso es lo que a muchos cristianos nos suele pasar. Tropezamos una y otra vez con la misma piedra, el mismo pecado. Claudicamos con el mismo pecado y usted no puede decir, no, yo no, porque sí es cierto, hermano. Cada uno tiene una debilidad, cada uno sufre un pecado. Y por lo regular cometemos el mismo, constantemente. No hemos sido fortalecidos. Entonces, para tú poder vencer el pecado, tú necesitas pensar en ese pecado pasado que has cometido. Piénsalo y no lo traigas a memoria como algo que te martirice. Tráelo a memoria para pensar lo que te debe evitar y lo que debes evitar. 2, debes de pensar en el pecado presente, en el pecado que estás experimentando, en la debilidad que estás experimentando presente. Y 4, debes de prevenir el pecado también futuro. Por eso vuelvo a repetir lo que nuestro Señor Jesucristo decía: velad y orad para no entrar en tentación. Pero el cristiano no ora de esa manera. El cristiano no suele orar de esa manera. Y por el contrario, esa debería de ser nuestra manera de orar. Nuestro enfoque en oración está muy apartado del propósito por el cual Dios nos dejó la orar. Y aquí voy a entrar en algo muy interesante. Te voy a manejar 3 puntos rápidos así del por qué debes de orar. Primeramente, debes de orar porque necesitas de la ayuda divina. 2, debes de orar porque sus oídos están prestos a todo aquel que lo invoca. Y 3, debes de orar porque es solamente a través de su fuerza que tú puedes vencer todo lo que a ti te pueda causar un dolor, un sufrimiento, una enfermedad. Ahora, no quiero decir que a través de tu oración tú recibas la salvación la sanación de una enfermedad, pero sí a través de la oración tú vas a encontrar paz en medio de esa enfermedad. ¿Escuchan? Porque aquí es donde a veces se malinterpreta la oración. Tú puedes orar por sanidad, sí, pero no pidiéndole a Dios que te sane y que si no te sana tú no vas a estar contento. Tú puedes pedir por sanación y dejar que en su voluntad Dios obre. Si es su voluntad sanarte, como dice la canción, milagros pueden suceder. No dice milagros van a suceder. Milagros pueden suceder, pero si el milagro no sucediera, te voy a decir algo que sí va a suceder, que tu corazón va a tener paz en medio de esa enfermedad. Por eso el padecimiento te lleva a buscar a Dios. Yo no he escuchado a una persona que se acercó a Dios estando todo bien. Nunca lo he escuchado. Por eso entiendo que Él vino a los necesitados, a lo vil, a lo menospreciado. A lo vil y a lo menospreciado. Yo nunca he escuchado, como les digo, una persona que haya sido rica y poderosa, famosa, llena de todo, y de repente dijo un día, necesito a Dios. No. La necesidad de nuestro corazón produce la búsqueda de Dios. Es muy importante esto. Entonces a veces Dios va a permitir que tú tengas necesidad, que tú tengas padecimiento, para que tú puedas entender lo que estás haciendo mal. Entonces es muy importante orar, recordando tu tu pecado pasado, Es muy importante recordando tus tentaciones presentes, cuáles son las tentaciones que estás enfrentando en este día, hoy. Y es muy importante orar previniendo el pecado que pueda venir a futuro, velando y orando para que no entres en esa tentación. Y puedo ponerte un ejemplo, vamos a poner un ejemplo de adulterio. Una persona que ya adulteró necesita pensar que un día adulteró para poder evitar de nuevo ese adulterio. Necesita saber lo que le trajo como deshonra. Necesita saber las consecuencias que a futuro le va a traer. Y necesita
pensar en el pecado presente. Tal vez sigue siendo su debilidad, tal vez sigue batallando en esa parte. Tal vez hay una mujer o hay un hombre que le está llamando la atención, que la está molestando, que le está mandando mensajes, que está platicando, que están muy cerca, que tiene una cercanía muy pegada, ¿verdad? Una distancia muy cercana. Trabajan en el mismo lugar, tal vez viajan en el mismo auto, etcétera. Tiene que estar pensando en ese pecado, esa tentación que está allí. Y 4, debe de visualizar su pecado a futuro. Como dice, velad y orad para que no entre en la tentación y no dé a luz el pecado. ¿Qué tiene que hacer? Debe saber entonces que lo que él está buscando en su corazón, y es que miren hermanos, yo sé que suena difícil, pero a veces pecamos de esa falta de verdad en nosotros mismos. O sea, ¿qué hombre que sufre una tentación como esta dice, yo no la sufro? No, yo nunca, hermano, de verdad, a mí no me pasa por la mente. Mire que a mí me molesta escuchar gente así, porque digo, ¿cómo le hace usted? Deme el secreto para tener esa mentalidad que usted tiene. Porque yo he batallado desde que soy un niño, he batallado en mi carne, desde que soy un niño. Y cuando yo me encuentro un adulto que me dice, no, de verdad yo no, de verdad que yo no tengo ningún pensamiento, no, sexo, hermano, yo ni pienso en eso. O sea, no lo concibo, hermano, ¿sí me entienden? O sea, no puedo entender que alguien me diga, o sea, es lo que denota en su corazón que no está consciente de la gravedad de maldad que puede haber en nosotros y que no está consciente de la gravedad de pecado que abunda dentro de nuestro corazón y que en cualquier momento por pensarse y confiarse, como dice la Escritura, el que esté firme, mire no caer. Por eso, para poder vencer nuestro pecado, debemos de pensar en lo que hemos hecho, en lo que hemos cometido, estar prevenidos en el presente, atento a cada una de las circunstancias que estemos viviendo en nuestro presente y velando y orando para no entrar en la tentación futura. Es bien importante, hermano, que nosotros estemos así. Por eso el punto número 5 dice, no podemos seguir engañándonos a nosotros mismos de cuánta maldad hay en nosotros y debemos de orar con la pasión y el deseo, clamar con desesperación, hermanos, para obtener esa victoria sobre el pecado. Yo conocí a una mujer en la iglesia donde conocí al Señor por primera vez, y esta mujer yo la veía orando siempre fervorosa y lloraba, volteaba una silla, se ponía de rodillas y clamaba y la silla quedaba empapada de llanto. Y la recuerdo mucho, ya partió con el Señor. Y un día me acerqué a ella y le dije, hermana, ¿cuál es su petición? Yo veo que viene mucho y ora con tal desesperación. Y la respuesta de esa mujer, que yo tendría unos 15 años, 14, 15 años, me acuerdo que me dijo, tengo un deseo enorme de un esposo. Y ese día me sorprendí algo y ahí aprendí muchas cosas. Dice, tengo deseo enorme de un esposo. Y estoy orando por un esposo. Y entendí que su desesperación en su oración era vencer ese pecado. Dice, porque tengo muchas tentaciones, tengo muchas debilidades, sufro de muchas pruebas y lo que yo necesito es casarme. Recordando, ¿no?, el versículo que habla el apóstol Pablo, si uno de ustedes, ¿verdad?, quiere andar haciendo cosas, dice ahí, cada uno tenga su propia mujer, cada una mujer tenga su propio marido, para evitar todo esto. Y evítese andarse quemando, dice, si en vez de andarse quemando, mejor cásese. Y esta mujer entendía plenamente su debilidad y clamaba en esa dirección. Yo no sé cuál sea tu debilidad, hermano o hermana. Yo tengo la mía, usted tiene la suya. Yo oro mucho en mi persona por ser una persona muchas veces arrebatada, malhumorada. Soy una persona malhumorada muchas ocasiones de mi vida. Hablo grotesco muchas veces, golpeado, y muchas ocasiones también estoy tentado a ser violento. Es mi debilidad y oro mucho a través de la búsqueda que llevo con Dios, el poder
evitar todo esto. Y es algo que clamo a Dios. Y créeme que he estado en medio de muchas situaciones donde no siento resistir el insulto o las palabras que me hacen que siento la necesidad de portarme violento. Entonces es algo terrible. Yo estoy seguro que usted tiene su debilidad, pero usted debe de entender y no debe de seguir engañándose a usted mismo sabiendo cuál es esa debilidad y estando atentos, velando y orando para que no entre en esa tentación. Romanos 6, versículo 15 dice así: somos siervos entonces de justicia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Verso 16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Versículo 17: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido. ¿Qué dice? Gracias a Dios que aunque nosotros éramos esclavos del pecado, hemos obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Verso 18: y libertaos del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Versículo 19: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros cuerpos, vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para la santificación presentad vuestros miembros para el servicio a la justicia. Verso 20: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Antes éramos libres de la justicia, no la conocíamos, no teníamos entendimiento de ella, y entonces practicábamos el pecado y éramos libres de ella. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas, dice ahí, de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es la muerte. Es la muerte. Por eso dijimos, ¿qué produce el pecado? Muerte. Por cuanto todos los que pecaron van a morir, por cuanto todos nosotros vamos a morir, eso significa que todos somos pecadores. Verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis el fruto. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin tenéis la vida eterna. En esto meditemos. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis de vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pero aquel que practica el pecado, aquel que no quiere abandonar el pecado, yo te voy a decir esto, hermano, y con esto voy a terminar, que tu vida espiritual, hermano, vaya creciendo. Tú no puedes ser un cristiano desde hace 15 o 20 años y seguir siendo peor de carnal que como eras antes de conocer a Dios. Seguir siendo arrebatado, inconsciente, seguir siendo tan carnal. No, porque entonces lo que vas a producir en tu vida y lo que va a dar a luz es muerte. Pero si tú, ahora que eres libertado del pecado y ahora eres hecho un siervo de Dios, por fruto tendréis la santificación y como fin la vida eterna. No hay otra manera, hermano. No podemos nosotros, ¿verdad?, buscar otra alternativa a nuestra vida para poder obtener la vida eterna más que renunciar al pecado. Debes de aborrecer el pecado, hermano. Lo debes de aborrecer completamente, cualquiera que sea. No debes procurarlo. Debes de luchar contra tu concupiscencia. Debes de, cuando te llega la prueba, la tentación, debes de doblar rodillas. Debes de clamar a Dios para no entrar en esa tentación. Líbranos del mal, dice su palabra, y no nos metas en tentación. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, en esta hora, 3 cosas queremos pedirte. La primera, Dios, que nos des el entendimiento para poder entender nuestra mente, nuestro corazón, las debilidades que tenemos, de podernos examinar a nosotros mismos y saber cuáles son esas tentaciones, Señor, en las cuales hemos caído constantemente, el pecado en el cual hemos seguido participando y practicando. Te pedimos, Señor, nos ayudes, por medio de tu Espíritu Santo, a fortalecernos, espíritu, alma y cuerpo, y que a través del padecimiento, Señor, que nosotros llevamos en nuestra vida, podamos ir entendiendo cuán débiles somos y cuán necesitados estamos de ti. No podemos vivir separados de ti porque tu palabra es fiel, no lo has dicho.
Separados de mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Pero el que permanece en ti y el que tú permaneces en él, éste llevará mucho fruto. Porque ahora hemos entendido que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos tuyos, Señor. Y ahora nuestro fruto debe ser la santificación. Y como fin de nuestras vidas debe ser la vida eterna. Entendemos, oh Dios, que necesitamos velar y orar para no entrar en ninguna de las tentaciones. Oramos, Padre. Oramos y confiamos fielmente que tú nos ayudarás. Y te pedimos que nos des fortaleza en nuestros cuerpos, a través de nuestra carne, para poder apartarnos de todo pecado, de toda mala amistad, Señor, que nos conduzca a ello, de todas aquellas personas, Señor, que puedan influir en nuestra vida. Que lo que hablemos sean cosas espirituales, como dice tu palabra. Si hay algo digno de alabanza en esto, pensad. En todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo justo, en todo lo que es de buen nombre. Te lo pedimos. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Solamente para darles un aviso. Primeramente, Dios, el próximo domingo ya vamos a tener culto aquí en la iglesia a las 9 de la mañana. Ya nos mandaron por ahí el oficio en la ¿cómo se llama? En el grupo de los pastores de aquí, Toluca de la Alianza. Ya mandaron por ahí. Yo solo voy a hacer llegar también allá al grupo de intercesión. Vamos a estar, yo creo, primeramente Dios, ya la próxima semana aquí. También el discipulado que estábamos llevando los días martes, pues también ya lo vamos a hacer presencial, hermano. Todas las actividades pues van a llegar a otra vez a estar aquí, hermanos, en la iglesia. Ya nos habíamos acostumbrado un poquito a este tipo, ¿verdad?, de transmisión. Espero que no les afecte, pero va a ser bueno también para que la iglesia pueda regresar, hermano. Nos dijeron que un 30%, 40%, no recuerdo, leo de nuevo y se los mando, pero pues no somos muchos, hermanos, entonces cabemos bien y podemos tener una separación. Vamos a poner ahí un tapete, igual con las medidas, etcétera. Si usted puede venir con su cubrebocas, hermano, tráigase su cubrebocas. Vamos a poner allí el gel y todo en la entrada para que todos, según con las nuevas normas, pero vamos ya a poder reunirnos, hermanos. Que Dios les bendiga. Mando un fuerte abrazo, bendiciones, hermanos. Nos vemos primeramente Dios el día martes en el discipulado, ya va a ser aquí, les vuelvo a repetir, y el día domingo el culto también. Bendiciones, hermanos, Dios les bendiga.